Cada uno de nosotros los venezolanos contamos con un capital político interesante. Cuando me refiero a un capital político importante o interesante, significa que hemos sido una sociedad que le ha entregado al resto del continente un aporte importante que le ha permitido superar todas aquellas dificultades de tipo sociales que han llevado a que muchos de los pueblos nuestros hayan estado desesperanzados. El capital político que tenemos cada uno de nosotros los venezolanos, de los cuales nos sentimos acreedores, se lo debemos a Francisco de Miranda. Y no es precisamente a Simón Bolívar a quien se le puede acreditar, por así decirlo, toda esa acumulación de experiencias de tipo política de las cuales nosotros podemos disfrutar. He tenido por muchos años el interés de conocer, y con esto no significa ni quiere decir tampoco que sea el dueño absoluto de la razón en este asunto, pero sí pudiera decir que yo me siento muy convencido en lo personal de lo que he hecho y de lo que he disfrutado leyendo e investigando, y de lo que he desarrollado a través de una obra que me va a permitir poder transmitir ese mensaje que yo quisiera que cada uno de nosotros los venezolanos tuviéramos presentes cada vez que estamos tratando un tema de tipo político. Por ejemplo, existen 3 aportes políticos de Miranda a la sociedad hispanoamericana que nos marcan desde la frontera de México con Estados Unidos hasta la Patagonia. De allí la universalidad de Miranda. Esos 3 aportes se refieren, el primero es al principio de identidad. El segundo es el principio de la libertad. Y el otro es el principio de la igualdad. Esos 3 principios básicamente se los debemos a un personaje de la historia hispanoamericana que se llama Francisco de Miranda, que logró traspasar las fronteras y hacernos la entrega formal para que pudiéramos utilizarlo como un vehículo que nos liberara de los yugos o nos liberara de las cadenas que nos oprimían. Lamentablemente, la historia hispanoamericana y puntualmente la venezolana, en mi concepto, ha sido manoseada con fines mundanos, como pudiera decirse, que han convertido a nuestra sociedad en una sociedad con muchísimos defectos que le impide poder visualizar el marco político mucho más allá de lo que sea razonable. Ese manoseo histórico se lo debemos en gran medida a aquellas personas que se han ocupado única y sencillamente de narrar hechos históricos, de tal manera que hemos estado siempre asintiendo sobre aquellos mensajes por personas que se dedican a la técnica del relato y que no son más que historiógrafos. La historiología es una herramienta totalmente diferente que nos permite, sin necesidad de ser historiador, nos permite traspolar los hechos históricos y ponerlos al servicio del hombre. Bueno, yo sin el ánimo de ser un historiólogo, porque en realidad no lo soy, yo soy una persona sencillamente que me dediqué a estudiar un tema, y un tema que se llamó Francisco de Miranda. Eso me ha permitido a mí crear un cierto grado de madurez de tipo político para poder concluir de muchas maneras sobre lo que a nosotros en realidad nos está ocurriendo. Toda la marea de desinformación que nosotros tenemos, todo ese contenido salvaje que proviene de pensamientos que son
minusválidos que no nos permiten llegar más allá de lo que nosotros en realidad necesitamos, han sido producto del manoseo de la historia venezolana y muy puntualmente de toda la historia latinoamericana. El caso de Venezuela es el caso de todos los países de América Latina, sin excepción de ninguno. Ayer estuvieron dominados por unos gorilas. Hoy los gorilas son de otra naturaleza, son totalmente diferentes a aquellos. Cuando nosotros hablábamos de una dictadura de Pinochet, cuando nosotros hablábamos de la dictadura de Leonidas Trujillo, cuando podemos hablar de cualquiera de las dictaduras que ocuparon un espacio político dentro de Latinoamérica, no existen ninguna diferencia con lo que está ocurriendo en el día de hoy. Solo que son más modernas, utilizan el sistema electoral para poder catapultarse por la vía electoral y decir que realmente no son dictaduras. Pues cada uno de esos conceptos los voy a dejar en cada uno de mis amigos para que sirvan como una semilla que en el caso de que logre germinar, podamos entonces mirar un árbol que está naciendo con una capacidad de generar sombra útil para cada una de aquellas personas que buscan su abrigo